¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Qué lindo nombre. No voy a dejar de decir lo que dije los otros profetas, de la otra madre de los profetas. La mamá de Daniel le decía: Dios es mi juez, venga a acostarse porque ya terminó la hora de jugar. Dios es mi juez, Dios es mi juez. Si la mamá de Daniel en algún momento pasó por algo injusto, lo que tenía que hacer era mencionar el nombre de su hijo. Daniel, Dios es mi juez, Él me hará justicia. Qué lindo. Ministro de Dios a los reyes. Ese fue Daniel. Nació en Judá alrededor del 600 a.C. Fue cautivo en Babilonia a los 17 años. Interpretaba sueños. Fue rescatado del foso de los leones, que son las historias clásicas que conocemos. Receptor de acontecimientos futuros por las visiones que Dios le dio a Daniel. Pero ya Daniel a los 17 años, por causa de la rebeldía del pueblo, por causa del pecado del pueblo, fue llevado cautivo, y Daniel con 17 años fue llevado cautivo a Babilonia. En el capítulo 1 es reclutado para servir en Babilonia con sus 3 amigos. ¿Cómo se llamaban los amigos? No, así no se llamaban. Esos eran los nombres que los babilonios le pusieron. Ajá, algo así. Los nombres hebreos eran los principales. Sadrach, Mesach y Abednego fueron los nombres que le pusieron los babilonios a ellos. Porque recuerden que cuando una nación capturaba a otra y la injertaba en su reinado, en su imperio, les hacían no leer más sus libros, no hablar más su idioma, cambiaban todo lo que estas personas traían de cultura, de religión, aún cambiaban sus nombres por nombres con significado del lugar donde los llevaban. Pero siempre los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Rechazan Daniel con sus amigos la contaminación, son presionados para abandonar la identidad de su nación, fidelidad a las leyes de Dios y su exaltación. En este capítulo se habla cuando mandan de parte del rey a buscar a estos 3 amigos que los veían de hermoso semblante y les ofrecen que coman de las comidas del rey. Y ellos rechazan esta comida. ¿Por qué rechazan esta comida? ¿Por qué los amigos de Daniel, cuando de parte del rey los mandan a buscar y le ofrecen que coman de la mesa del rey o de lo que el rey comía, por qué ellos rechazan esta alimentación? ¿Y por qué se iban a contaminar con esa comida del rey? Si las papas de los judíos eran las mismas papas de los babilonios. Estaban dedicadas a sus dioses o a sus ídolos. La contaminación no tenía que ver con voy a comer algo de otro país y va a dañar mi panza. No. Voy a comer algo que yo sé que ese alimento está dedicado a otros dioses que no son mi Dios. Por ello ellos dijeron: no queremos ser alimentados por la comida del rey, permítanos comer nuestra propia comida, porque ellos oraban y consagraban esos alimentos a Jehová su Dios. El rechazo venía por ahí, no porque las papas de Babilonia eran malas y las papas de Israel eran mejores. Tenía que ver con que ese alimento estaba ofrecido a otros dioses babilonios y no a Jehová. Ellos permanecen fieles a las leyes de Dios y es por eso que Dios a su tiempo los exalta. En el capítulo 12 ve el sueño del rey Nabucodonosor, la estatua, una serie de reinos que seguirían a Babilonia, su significado, y el reino de Dios humillará a todos los reinos. En el capítulo 3 aparece el horno de fuego, negación de adorar al imperio, los amigos son salvados y exaltados. Todos recordamos esa historia, ¿no es cierto? Ellos, por rechazar
inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, ellos fueron acusados y la condena era echados al horno de fuego. Pero en el horno de fuego fueron salvados por algunos dicen, eruditos de la Biblia, que esto fue una cristofanía, una aparición de Cristo. El mismo Señor Jesucristo vino y estuvo ahí con ellos y era el cuarto hombre que veían los demás en el horno de fuego. Algunos dicen que era el arcángel Gabriel, no importa quién fue, pero Dios lo envió para salvar a los que habían permanecido fieles a la ley de Dios. En el capítulo 4 se habla del orgullo del rey Nabucodonosor y acá es donde se conoce esta historia de que él dijo: toda esta Babilonia yo la construí. Y en lugar de dar la gloria a Dios, fue humillado por Dios, y ahí en estos capítulos vemos que el juicio vino sobre él y fue convertido como en una bestia y vivió en el campo comiendo hierbas como bestia, le crecieron las uñas como pezuñas de águila, si no me equivoco menciona la Biblia, pero era un bicho raro, y todo esto vino por juicio de Dios por no haber dado la gloria a Dios. Pero fíjese cómo vino el arrepentimiento de este rey, un rey pagano que no conocía a Jehová Dios, pero reconoció que Dios era Dios y vino su restauración y Dios lo reivindicó y lo puso en su lugar. Entonces la salvación en estos profetas se expresa no tan solamente para Israel, sino para las demás naciones también. En el capítulo 5 se habla del orgullo de Belsasar. ¿Quién era Belsasar? Hijo del rey Nabucodonosor que reinó después de él. Acá es donde está la escritura en la pared, que fue hallado falto y murió asesinado. Mene, mene, keter, uparsin. Esa es la escritura en la pared, que significaba: has sido pesado y fuiste hallado falto. En el capítulo 6 se habla del foso de los leones, donde fue tirado Daniel. ¿Por qué causa fue tirado Daniel ahí? Por adorar a Dios, por orar a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia, ¿no es cierto? Fue sorprendido por sus enemigos, fue acusado ante el rey, y había un edicto del rey, una ley de Dios, que decía que nadie podía doblar sus rodillas a otro Dios que no fuera la estatua o la imagen del rey Nabucodonosor. Y como Daniel oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén, porque él conocía la escritura de Crónicas seguramente, que decían que si cuando fueran llevados cautivos y oraran en dirección a este templo, cuando Dios le habla a Salomón cuando edifica el templo, dice que mis oídos oirán la oración, aún en el cautiverio. Y Daniel lo que hacía era eso: abría su ventana en dirección a donde estaba Israel y oraba 3 veces al día, inclinaba sus rodillas ante su Dios. Por eso fue condenado, echado al foso de los leones, pero allí el Señor, ahí la Biblia dice que vio un ángel. Este era un ángel, no sé con qué grado, pero era un ángel, le tapó la boca a los leones y no pudieron dañar a este siervo que permaneció fiel. Las visiones de las bestias representando reyes en el capítulo 7 y el anciano de días. Acá es donde Daniel ve a Dios sentado en su trono, gobernando y señoreando sobre las demás reyes de todas las otras naciones. En el capítulo 8, la segunda visión de Daniel. El rey malvado ataca a Jerusalén, se exalta sobre Dios y es destruido por Dios. Recuerden ustedes que este nuevo líder mundial, dice la Biblia, que se sentará en el lugar de Dios y tratará de ser como Dios, pero el mismo Dios vendrá y le juzgará. El capítulo 9 al 12, ya para terminar, tenemos la tercera visión de Daniel, y acá vemos al rey de Persia y al rey de Grecia y otros reyes, y el rey del norte invadiendo Jerusalén, poniendo ídolos en el templo y terminando en su caída y en su ruina. Estas visiones de este último profeta evidentemente tienen cumplimiento. Si no me equivoco, la palabra es
sensus plenius, que significa cumplimiento en el futuro o cumplimiento de largo alcance. Profecías que son dadas para que sean cumplidas en una parte, en el momento, en el lugar donde se profetizó, pero también son profecías de largo alcance en el tiempo, que van a ser cumplidas en el tiempo futuro, en la otra parte, por decirlo de alguna manera. Hay algunas profecías de estos profetas que se cumplen literalmente solo sobre el pueblo de Israel, y otras profecías que son para el futuro, que afectan también al Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia. Acá en esta última visión de Daniel se ve cómo Dios va a destruir a todos estos reyes de Persia, de Grecia y otros, que también están simbolizando a los nuevos líderes mundiales que se van a levantar contra Jerusalén y todo lo que nosotros conocemos de Apocalipsis, que de eso va a hablar el pastor Bernabé el día de mañana. Queridos hermanos, resumiendo, aprovechando bien el tiempo, este es un breve resumen de los profetas mayores. Siempre es interesante seguir estudiando, buscar, revisar si lo que se dijo acá o en cualquier otro lugar está escrito ahí en la Biblia, y es por eso que uno hace algunas separaciones de ciertos capítulos, de tal capítulo a tal capítulo se habla de esto, y bueno, después ustedes lo revisan en su hogar, porque por el tiempo no podemos ocupar más. Estamos listos en la hora, Pastor Víctor, muchas gracias. Gracias por su paciencia, queridos hermanos. Mañana mi otra participación.